ciudad-estado italiana fue el medio en el que se desarrolló el Renacimiento, la ciudad-estado alemana o ciudad libre como Nuremberg o Estamburgo fue el medio de la Reforma, primer conflicto importante en el que el material impreso desempeñó un papel central. La Reforma, al menos en su primera generación, fue un movimiento social, una empresa colectiva consciente, aun cuando su objetivo consciente fuera reformar la vieja iglesia, y no como terminó sucediendo en realidad, fundar iglesias nuevas. Martín Lutero, monje que se hizo hereje, era profesor en la Universidad de Wittenberg, en el este de Alemania, y lamentaba lo que él tenía por dominación italiana de la iglesia, la magia de la iglesia y su comercialización. A favor, como estaba, de una implicación más directa del laicado en las actividades religiosas, Lutero impulsó la lectura de la Biblia en lengua vernácula, lo que requería nuevas traducciones y el uso de esta en liturgia. Justificó esta implicación con lo que denominaba sacerdocio de todos los creyentes, esto es, la idea de que todo el mundo tenía acceso directo a Dios sin necesidad de mediación clerical. Las pruebas que hoy tenemos de discusión pública decaen en la posterioridad de la década de 1520, precisamente cuando los luteranos crearon su propia iglesia y limitaron o eliminaron también ellos el debate popular. El énfasis se trasladó del sacerdocio de todos los creyentes a la importancia de un ministro del culto, que diría al pueblo en qué debía creer y qué significaba la Biblia. Encontramos desarrollos semejantes más adelante, en el mismo siglo y en distintos lugares de Europa. Desde un punto de vista de los medios, a menudo la batalla entre católicos y protestantes se presentaba como guerra entre una cultura de la imagen y una cultura del libro. Esta visión es bastante simple. La Ilustración francesa es la cabeza de un movimiento europeo de educación, crítica y reforma. Ellos se basaban en la razón como la luz de todo. Dentro de este movimiento se van a destacar los llamados hombres de letra. Estos hombres eran Voltaire, Rousseau, Diderot y D'Alembert. Este movimiento influyó en la Revolución Francesa. ¿Cómo influyó? Influyó con la publicación de la famosa Enciclopedia, publicada entre 1751 y 1765, libro que fue concebido como medio para despertar la conciencia política, a la vez que fue un gran medio para transmitir información. La Revolución Francesa fue un movimiento que, más que reformar el sistema, buscaba cambiarlo radicalmente, pues Francia estaba bajo un gobierno tirano y su pueblo exigía libertad. En esta revolución tuvo un papel muy importante los medios de comunicación. Ellos tomaron importancia a través de los siguientes tres hechos. Primero, se entraban libros clandestinamente del extranjero. Estos libros se llamaron libros filosóficos y dentro de estos libros se incluían libros heréticos, libros políticamente subversivos e inclusive se incluyeron obras pornográficas. Así como lo oyen, obras pornográficas, pues la pornografía se dio como ataque a la conducta sexual de la mujer de Luis XVI, María Antonieta. El segundo hecho importante fue la Revolución de Norteamérica. Así es, pues de la revolución ocurrida en Estados Unidos se toma ejemplo, pues esta revolución ocurría en 1776, se toma el dato de que hasta el año 1775, es decir, hasta un año antes de esa revolución, en Estados Unidos existían 42 periódicos diferentes. Esto fomentó la publicación de folletos que promulgaban la prensa libre en Francia. Recordemos que en Francia el único diario oficial era La Gazette. El tercer hecho fue que en el año 1789, con la implicación del pueblo en la revolución, pues también se dio la implicación de los medios, pues fue tanta la implicación de los medios en la revolución francesa que en 1789, año en el que fue la revolución, durante los últimos 6 meses de ese año se crearon 250 periódicos.
Europa entra en una nueva era, una nueva imagen del mundo, el Renacimiento. Todo está en continuo cambio. La astronomía y otras ciencias de la naturaleza, el arte y la arquitectura. El modo de ver el mundo se transforma radicalmente. La perspectiva se convierte en naturalista, realista. Valientes marinos, especialmente portugueses y españoles, se aventuran en extraños mundos desconocidos. Con nuevos instrumentos de navegación y nuevos mapas, en 1522, Magallanes y Elcano demuestran que el mundo es redondo. Una época de agitación también por cuestiones de creencias. La Biblia, cuyos textos en latín la hacían inaccesible al público general, se convierte en el libro de los libros y un monje alemán insatisfecho cambia el mundo sin querer. Martín Lutero no quiere la reforma, solo pretende reformar. Pero no es eso lo que sucede, es el momento propicio para más. Un nuevo invento, la imprenta, una revolución técnica que posibilita otra espiritual. La imprenta de Gutenberg, la impresión mediante tipos móviles, favorece la movilidad y mejora la comunicación hasta límites antes no solo insospechados, sino inimaginables. La autoridad moral de la Iglesia, la del Papa, ha alcanzado su punto más bajo con los Borgia. Los hijos del Papa Alejandro VI, Lucrecia y César, gobiernan igual que su padre mediante intrigas, asesinato y violencia. Cuando muere el Papa, estallan manifestaciones de júbilo en las calles de Roma. El fraile agustino Martín Lutero se desespera ante una situación intolerable: la corrupción de la Iglesia. No es un revolucionario, solo un monje medieval, pero es obstinado y lucha contra los problemas teológicos. Con toda probabilidad, él mismo no clava ninguna de sus 95 tesis escritas en latín en la puerta de la iglesia de Wittenberg, a pesar de lo popular que se haya vuelto esa imagen. Después de todo, ¿quién habría podido leerlas? En realidad, se las envió al arzobispo de Maguncia en forma de carta. Seine handschriftlich niedergelegten Thesen gelangen in einer handschriftlichen Fassung nach... Sus ideas llegan a Nuremberg en forma de manuscrito y son traducidas del latín original. Luego, a finales de 1517, son impresas y distribuidas en gran número por todo el imperio. Lutero no tuvo nada que ver con ello, y por supuesto, no era eso lo que pretendía. A consecuencia del alboroto, Lutero es excomulgado. En 1521, mediante un rapto fingido, el príncipe elector Federico III de Sajonia esconde a Lutero en el castillo de Warburg, donde traduce el Nuevo Testamento al alemán. Su estilo enérgico tiene una gran influencia en la lengua alemana. Un año después, sus textos son impresos con consecuencias trascendentales. Lutero no fue el primero en traducir la Biblia al alemán. En el siglo XV ya existían traducciones, no recuerdo cuántas, a otras lenguas nacionales, incluido el alemán. Pero la traducción de Lutero, su traducción de la Biblia al alemán, es la única que prospera y se propaga como el fuego. Un fuego que Lutero no quería prender. Sus textos religiosos inspiran una revolución. Thomas Müntzer discute con Lutero y convoca fuerzas que no puede controlar. Al principio favorable a los insurgentes, Lutero apela a los príncipes reinantes para que adopten duras medidas
contra las hordas de campesinos que se dedican a robar y a matar. No quiere que lo asocien con las brutalidades que cometen. No le gusta Münzer y no quiere unirse a la revolución. La guerra de los campesinos es solo un nombre y da una impresión equivocada. No fue una guerra tal como la entendemos, fue más bien una serie de levantamientos aislados. Las revueltas de campesinos constituyen una tradición en los siglos XIV y XV. Pero los príncipes no reaccionan como pretendía Lutero. Y sufre con la Reforma tanto como ha influido en ella. No tiene control sobre los acontecimientos. La Reforma atrae a fanáticos. Las revueltas contra el poder del clero llegan a todas partes. Los iconoclastas atacan iglesias. En Münster, los anabatistas rigen durante unos meses un estado totalitario. Exigen la propiedad compartida de los bienes y la prohibición del matrimonio. Cuando se aplasta la rebelión, los cadáveres de los cabecillas son expuestos en jaulas. La Reforma se extiende por toda Europa, dividiéndola en diferentes facciones. Zwinglio en Zúrich, Calvino en Ginebra. Incluso Escocia tiene su propio héroe local en la persona de John Knox. En Londres, Enrique VIII aprovecha la oportunidad y funda la Iglesia Anglicana, principalmente para asegurarse el divorcio. La Reforma también implica un nuevo reparto de poder. 1546. El emperador católico está en guerra con los príncipes protestantes. La primera guerra interconfesional. Tras la victoria del emperador, se alcanza un compromiso de paz. Los ciudadanos deben adoptar la fe de su gobernante. Der Augsburger Religionsfrieden schafft insofern etwas Neues. La paz religiosa de Augsburgo acaba en algo totalmente nuevo, reforzando algo que ya existía. El estatus del imperio a un nivel superior de las diferentes facciones. Un nivel en el que el rey y el Estado imperial trabajan juntos como árbitros supremos, responsables de salvaguardar la paz y la ley del imperio. ¿Paz entre los cristianos? Un terrible error. Francia, 1572. La matanza del día de San Bartolomé. Se intenta formalizar un matrimonio real entre las distintas fes para instaurar la paz. Pero se produce una traición. Decenas de miles de hugonotes protestantes reunidos para la boda son asesinados por católicos. Cristiano contra cristiano. Las facciones vuelven a estar en guerra. Se trata de religión, pero también de poder. La nueva fe religiosa es un medio muy oportuno para que príncipes ambiciosos puedan dar rienda suelta a su avidez de dominio contra el emperador, los reyes y la iglesia. Entonces, en 1618, tiene lugar el preludio de una catástrofe europea,